Una prisión, cárcel, penitenciaría o centro de detención es, por lo general, una institución autorizada por el gobierno en la que se encierra o encarcela a personas condenadas por la ley con la pena de privación de libertad por la comisión de ciertos delitos. La existencia de las prisiones obedece a diversos motivos que han ido cambiando a lo largo de la historia. En general se entiende que una prisión permite proteger a la sociedad de los individuos peligrosos y, a la vez, reeducar a los detenidos para que puedan insertarse nuevamente en la sociedad, pero también puede tener un efecto disuasivo en quienes planean cometer un ilícito, ya que les recuerda que si se hace justicia pueden pasar el resto de su vida entre las rejas o incluso hasta la muerte. En esta ocasión hablaremos de 5 cárceles, entre ellas algunas con historia, algunas las más peligrosas y algunas las más estrictas. Estas son las 5 prisiones más peligrosas y estrictas del mundo. Conocida popularmente como Delfín Negro, es una prisión localizada en Oremburgo, dirigida por el Servicio Federal Penitenciario de Rusia. Está considerada como una de las cárceles más estrictas de la Federación Rusa. Es una de las cárceles más antiguas del país y una de las primeras de la región de Oremburgo para los sentenciados a penas de cadena perpetua. Durante un tiempo estuvo regida como un campo de trabajos forzados. Su primera mención data de 1745, tras la desilusión de la rebelión cosaca de 1773. Se construyó para la deportación de delincuentes. El sobrenombre de Delfín Negro viene de una fuente cercana a la entrada principal en la que se encuentra un delfín del mismo color. La escultura fue creada por los propios reclusos a partir del 1 de noviembre del año 2000, año en que se empezó a acoger presos sentenciados de por vida. La cárcel se encuentra cerca de la frontera con Kazajistán y acoge aproximadamente a 700 criminales considerados peligrosos por el gobierno ruso. Dentro se encuentran pedófilos o pederastas, asesinos, terroristas, caníbales y otros a los que reciben la denominación de maníacos. A la llegada de estos, los guardias de la prisión los escoltan hacia adentro con los ojos vendados de tal manera que no puedan orientarse en caso de que alguno intente escaparse. Incluso a la hora de ser llevados de un edificio a otro es obligatorio que estén a ciegas. Otra característica principal es que los presos son trasladados aparte de esposados en posición fetal, con las manos a la espalda por encima de la cadera. Esta postura permite a los guardias ejercer un máximo control sobre el reo, puesto que su capacidad de movimiento queda prácticamente reducido de modo que no puede atacar a los funcionarios. Aunque ha habido rumores sobre posibles agresiones a presos, no se han confirmado incidentes ni quejas de ninguna clase. Dentro del edificio, los presos permanecen aislados las 24 horas del día en una celda reforzada por 3 puertas de acero. Tan solo disponen de 1 hora y media, tiempo que aprovechan para hacer ejercicio en una celda de espacio reducido, mientras los guardias registran la habitación del reo por si hubiere contrabando. A lo largo de la jornada son vigilados continuamente y con frecuencia no se les permite acostarse o sentarse en sus literas hasta que se les concede el permiso. Cada cuarto de hora estos son vigilados para asegurarse de que cumplen las normas. En cuanto a la comida, comen 4 veces al día desde su propia celda. Al ser un espacio completamente hermético, la única conexión que disponen del exterior es la literatura, los periódicos y la radio. En caso de recibir órdenes por parte de las autoridades penitenciarias, los reclusos deben responder: "Sí, señor jefe". El campo 22 se localiza en el condado de Gyeogyong, provincia de Hamgyong, del norte al noroeste de Corea del Norte, cerca de la frontera con China y Rusia. Se encuentra situado en un gran valle con muchos valles a los lados. El campo fue fundado alrededor de 1965
en Haeungyoni-ri y se expandió en las áreas de Chungbong-ri y Sagwul-ri en las décadas de 1980 y 1990. El número de prisioneros había incrementado considerablemente en los años 90, tiempo en el que otros de 3 campos de prisioneros en el norte de la provincia de Haeungyoni cerraron y los presos fueron trasladados al campo 22. El campo 22 tiene cerca de 225 kilómetros de superficie. Está rodeado por una cerca interna electrificada de 3.300 voltios y una cerca exterior de alambre espinoso con trampas y clavos escondidos entre ambas cercas. El campo está controlado por unos 1.000 guardias y 500 a 600 agentes administrativos. Los guardias están armados con rifles automáticos, granadas y perros entrenados. En la década de los 90 había un estimado de 50.000 prisioneros en el campo 22. Los prisioneros son en su mayoría personas que criticaron al gobierno, personas consideradas políticamente poco fiables, tales como prisioneros de guerra de Corea del Sur, cristianos, regresados de Japón o miembros purgados de alto rango, basados en el principio de culpabilidad por asociaciones. A menudo son encarcelados junto a la familia entera, incluyendo niños y ancianos. Todos los prisioneros son retenidos hasta la muerte, nunca son puestos en libertad. El campo se divide en varias colonias de trabajo penitenciarios. Calificada en su día como una de las cárceles más peligrosas del mundo, la prisión de Alcatraz cerró sus puertas el 21 de marzo de 1963 debido a sus altos costes de mantenimiento, en particular el gasto de transporte de agua dulce y de desechos. Entre sus paredes pasaron una temporada presos famosos como Al Capone, George Metralleta, Kelly y Robert Strong, el hombre pájaro de Alcatraz. La prisión ha sido ampliamente retratada en el cine, sobre todo el intento de fuga de mayo de 1946. Hoy es uno de los destinos turísticos principales que ofrece la ciudad de San Francisco. Aunque concebida en sus inicios como una fortificación de defensa naval, la prisión de Alcatraz se convirtió en residencia de delincuentes militares en 1861. En sus primeros años albergó una pintoresca colección de prisioneros, entre los que se encontraban 19 indios Hopi de Arizona que se resistieron pasivamente los intentos de asimilación del gobierno americano. También pasaron una temporada a la sombra de Alcatraz los soldados americanos que lucharon en la guerra filipino-estadounidense y que se habían unido a la causa filipina en 1900. La prisión de Alcatraz podía albergar a 450 presos, sin embargo, nunca contó con más de 250. Las celdas medían unos 3 metros por 1,5 metros. Los intentos de fuga fueron raros. No obstante, sí que hubo uno bien famoso que tuvo lugar entre los días 2 y 4 de mayo de 1946 y que pasó a ser conocido como la Batalla de Alcatraz. En la Batalla de Alcatraz participó media docena de reclusos. El incidente fue especialmente violento. Comenzó cuando los presos lograron dominar a sus guardias, obtuvieron armas de fuego y las llaves del bloque de celdas. Frustrados al encontrarse con una puerta cerrada, los presos dispararon a los guardias restantes y el orden solo se restableció cuando los Marines estadounidenses irrumpieron en el bloque de celdas bajo una lluvia de granadas y disparos de fusil. Alcatraz es una isla rocosa situada en la bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos, también conocida como La Roca. La isla tiene una superficie de 9 hectáreas y está situada a 2 kilómetros de la costa. En 1775 la isla, con poca vegetación y hogar de numerosas aves marinas, fue explorada por el teniente Juan Manuel de Ayala,
quien la bautizó con el nombre de la Isla de los Alcatraces. En 1849 la isla fue vendida a Estados Unidos y fue el primer sitio de la costa de California que contó con un faro. Posteriormente se construyeron otros edificios en la isla y el primer destacamento permanente del ejército se encuarteló allí en 1859. 2 años más tarde la roca serviría de residencia para los delincuentes militares. La casa de detención de Sao Paulo, conocida popularmente como Carandiru, fue una prisión ubicada en Sao Paulo, en Brasil. La prisión fue diseñada y construida por Samuel das Neves en 1920, cuando fue considerada un modelo de prisión por cumplir con las nuevas exigencias del Código Penal de 1890. Estuvo operativa entre 1956 y 2002 y en su apogeo fue la penitenciaría más grande de América del Sur, albergando más de 8.000 reclusos. En 1992 allí tuvo lugar la masacre de Carandiru, donde fueron asesinados 111 presos. Los eventos fueron documentados por el reconocido médico brasileño Drauzio Varela en el libro Estación Carandiru de 1999. Él se había ofrecido voluntariamente como doctor no remunerado en Carandiru entre 1989 y 2001, en particular para hacer frente a una epidemia de SIDA. La masacre de Carandiru, nombre con el cual fue popularizada en los medios locales, ocurrió el 2 de octubre de 1992 en la penitenciaría de Carandiru, casa de destacado de Sao Paulo, cuando tras una rebelión dentro del centro penitenciario mueren asesinados 111 reclusos por parte de la policía militar del estado de Sao Paulo. Es considerada como la violación de derechos humanos más grande conocida en la historia carcelaria de Brasil. La masacre fue causada por un motín de prisioneros que sucedió en el pabellón 9 de la penitenciaría. Se hicieron pocos o ningún esfuerzo en negociar con los reclusos antes de que la policía militar, al mando del coronel Ubiritán Guimaraes, ingresara a las instalaciones. Puesto que el motín no pudo ser controlado por parte de los guardias de la prisión, el recuento de víctimas fue de 111, de los cuales 102 fueron por disparos de la policía militar y 9 debidos a apuñalamientos infligidos por otros reclusos antes de que llegara la policía. No murió ninguno de los 68 oficiales de la policía. Los sobrevivientes afirman que la policía también disparó a los reclusos que ya se habían rendido y a los que intentaban esconderse dentro de sus celdas, por lo que es posible que el número de muertos fuera superior al que fue divulgado. La fiscalía del juicio contra el coronel Guimaraes calificó de intervención como desastrosa y mal preparada. La prisión de Carandiru fue demolida el 9 de diciembre de 2002, poco después de grabarse en su interior una película que reconstruiría los hechos de la masacre. Conocida como la prisión Secot, por sus siglas Centro del Confinamiento del Terrorismo, es un centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para 40.000 presidiarios, situada en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, en la zona paracentral de El Salvador. Fue construida durante la presidencia de Nayib Bukele con el fin de aligerar la carga de reos en las cárceles. El ministro de Obras Públicas la calificó como la cárcel más grande de América Latina. La construcción fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y su presupuesto fue aprobado por la Asamblea Legislativa en 2022. El tiempo de construcción de la obra es un hito, al haber sido completada en 7 meses. Las empresas contratistas fueron las salvadoreñas Omni y DISA y la mexicana Contratista General de América Latina SADCB. Tiene una extensión de 116 hectáreas de terreno, de las cuales 23 pertenecen a edificios de la prisión y cuenta con 19 torres de vigilancia, constituyéndose como la cárcel más grande de El Salvador y América Latina. Cuenta con pabellones de confinamiento de reos, reflectores de alta luminosidad,
cámaras térmicas y 4 anillos de seguridad que constan de muros perimetrales de concreto de 2.1 kilómetros de largo y cercas electrificadas con cargas de 15.000 voltios. Mantiene vigilancia permanente mediante cámaras térmicas. Además, posee un edificio destinado para los agentes penitenciarios, un almacén de armas, oficinas administrativas, planta de tratamiento de aguas residuales y plantas de respaldo eléctrico. El reclusorio se diseñó con talleres y fábricas para que los reclusos laboren en ellas. Existen algunas comparativas con esta megacárcel según el registro de hitos mundiales que mantiene el libro Récord Guinness. La mayor prisión del mundo, el campus penitenciario Silivri, que se encuentra en las afueras de Constantinopla, Turquía, y es que en noviembre de 2019 alojaba a 22.800 presidiarios, y la New Bilibid Prison en Manila, Filipinas, tiene unos 30.000 presidiarios.